Sé que las uvitas están buenas. Sí, la hermana Ana te enseñó. Las verdes están ricas. Todas están buenas. Ok, vamos a orar en esta tarde por la clase de hoy. Si pueden sentarse acá en el medio todos para tenerlo cerquita, se nos agradezca mucho espacio. Los hermanos no pellizcan ni comen. Bueno, comen, sí, ya ven que comen bastante, pero no pellizcan. Vamos a orar. Quiero orar por la hermana Julieta, que perdió a su papá esta semana. Ha sido una semana un poquito difícil para ella, está en Honduras. Y le voy a pedir a la hermana Cruzita que ore por Julieta, por la familia de Julieta. ¿Okay? Y de una vez orar por la clase para presentársela al Señor. ¿Okay? ¿Hoy? Sí, sí. Amén. Gracias, María Cruzita. Si alguien me puede estar en esa puerta de allí, te lo agradezco. Ya saben, a mí supo que era el que estaba diciendo. Amén. Hoy, hermanos, vamos a continuar seguimos con la lección número 3. Ustedes saben que yo tomo las cosas con calma porque me gusta cubrir las cosas bien. No se preocupe por el tiempo de que estamos tomándonos mucho tiempo una lección, no se preocupe por eso. Que Dios no tiene apuro tampoco. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando estaba en el desierto que la columna de fuego y de nube era la que los guiaba de día y de noche? A veces la columna se paraba en un sitio y no se movía hasta por un año. ¿Ok? No es que yo piense quedarme un año en el libro, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es, no hay apuro. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar la clase y el material al máximo que podamos. Amén. Hoy seguimos con el tema ¿puedo confiar en la Biblia? Hoy es la cuarta parte de la clase. La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús ratificó o validó la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia en el Sermón del Monte. En el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de Mateo, que está en la pantalla, vemos que el Señor Jesús dijo lo siguiente. ¿Lo quieren leer conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dijo Jesús? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dijo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, Él no vino para abrogar o para anular la ley, ni para anular los profetas, sino para ¿qué? Para cumplirlos. Y dijimos que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la ley y los profetas, ¿de qué está hablando? Cuando el Nuevo Testamento dice la ley y los profetas, ¿de qué nos está hablando? Del Antiguo Testamento, de la totalidad del Antiguo Testamento. Es importante que ustedes sepan algo. En los tiempos de Jesús habían 3 sectas dentro del judaísmo. Las 3 sectas que había dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús eran los fariseos, los saduceos y los herodianos. ¿Ok? Esas son las 3 sectas
judías que estaban en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres grupos? Los fariseos creían en las cosas sobrenaturales. Los fariseos creían en ángeles, los fariseos creían en la resurrección, y los fariseos creían en la inspiración de todo el Antiguo Testamento, de tanto la ley y los profetas, ¿ok? Ya escribí eso aquí. Nos vamos a caer, la mitad de yo. La resurrección. O sea que para los fariseos, todo el Antiguo Testamento era inspirado, ¿okay? Ellos creían que los profetas también eran literatura inspirada. Ellos creían que el libro de los Salmos era literatura inspirada. Ahora, los saduceos, a diferencia de los fariseos, otra cosita de los fariseos venían de clase social media, ¿ok? Clase media. Eran clase media. Clase media trabajadora, pujante. ¿Okay? Los saduceos eran de clase alta, era gente de dinero. Ahora, los saduceos no creían en los ángeles, ellos negaban la resurrección, negaban lo milagroso, y no consideraban a los profetas o a los salmos ni a los proverbios tampoco como inspirados, ¿ok? Y los herodianos, pues esta gente era político. Esto no le importaba mucho las cosas espirituales. Estos eran alcahuetes de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Herodes era el rey que había reconstruido el templo de Jerusalén. ¿Ok? Los herodianos eran unos politiqueros, eran unos alcahuetes del rey. Por eso estaban allí. Así que básicamente los que eran las clases religiosas realmente eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en lo sobrenatural, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en milagros, los fariseos creían en ángeles, y los fariseos creían que los profetas, los salmos, los proverbios, los libros de sabiduría eran libros inspirados. Los saduceos no creían en ángeles, negaban la resurrección, negaban los milagros y no consideraban a los profetas, a los salmos, ni a los proverbios, ni a los libros de sabiduría como inspirados. Para ellos, los únicos libros inspirados eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Lo único que ellos creían y recibían como palabra de Dios, los saduceos, eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ahora bien, Jesús dice en Mateo 5:17, ¿qué cosa? Léalo conmigo ahora, ya, ahora teniendo este conocimiento. No, los fariseos eran judíos, los católicos no existían todavía, por todo eso. ¿Ok? No existían los católicos. ¿Qué ustedes creen acerca de Jesús? Según lo que está diciendo allí el pasaje. Lean el pasaje. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? No necesariamente los 10 mandamientos. Los primeros 5 libros. ¿Ok? El Pentateuco. No he venido para abrogar la ley, que son el Pentateuco, ni tampoco vine a abrogar a quién.
a los profetas. Entonces, para Jesús, ¿qué? Piensa en cabeza. Para Jesús, los profetas y los salmos y los libros de sabiduría, ¿eran inspirados o no? ¿Ok? ¿Están entendiendo? Entonces podemos decir que los fariseos, aunque odiaban a Jesús, tenían una doctrina correcta. ¿Ok? Porque Jesús validó la inerrancia y la inspiración de los libros de los profetas y los salmos y todo. ¿Ok? De hecho, Jesús cita a Jonás, Jesús cita a Daniel el profeta, Jesús cita a Isaías el profeta, Jesús cita a los salmos, Jesús cita a los proverbios. Entonces Jesús valida y certifica que esos libros son ¿qué? Inspirados, que son verdaderos. ¿Están hasta aquí conmigo? Y Jesús dijo que no vino a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla. Y después dice el versículo 18, que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la tierra exista, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? Va a permanecer, se va a cumplir. De hecho, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Amén. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok. Antes de partir de este mundo, Jesús le aseguró a los apóstoles lo siguiente. Juan 16:13. ¿Qué dijo Jesús? Léalo conmigo. A la una, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y es para allí. ¿Usted nota la palabra Espíritu? Que está en mayúscula. Y cuando está en letra mayúscula, ¿de quién está hablando allí? Del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús llama al Espíritu Santo en este versículo? El Espíritu de verdad. O sea que eso es uno de los nombres del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu de verdad. Y Jesús dice, vamos de nuevo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué Jesús está hablando allí de la venida del Espíritu Santo en tiempo futuro? Porque todavía el Espíritu Santo no había sido ¿qué? Derramado. ¿Y por qué no había sido derramado Jesús? Yo digo, el Espíritu Santo, perdón. Ajá. Estaba Jesús en la tierra, no se le había cumplido las profecías de qué. Jesús tenía que morir primero, hermano. Tenía que morir, derramar su sangre para establecer el nuevo pacto. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto. ¿Me está entendiendo? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía o no se movía. Sí. Lo vimos desde Génesis 1, que el Espíritu Santo se movía. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en la creación? Aparece en Génesis 1:2, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu Santo estaba vivo y activo en el Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo del pueblo de Israel vemos que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas en momentos que es crucial y específico. ¿Ok? ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo en el libro de Éxodo? Primero, sobre Moisés. ¿Ok? El Espíritu Santo reposaba en Moisés. Por eso es que Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y el pueblo. Pero Moisés tuvo que escoger jueces para que lo ayudaran a gobernar porque era mucha la carga de él solo. Y Dios estuvo de acuerdo con que Moisés hiciera eso. Y Dios le dijo a Moisés que Moisés escogió a cuántas personas del pueblo para que fuesen jueces. ¿Se puede dar alguien? No, escogió jueces. Y estoy buscando acá. Moisés escogió 70 jueces. ¿Ok? Y los reunió en el tabernáculo de reunión. Pero de los 70, 12 quedaron en el campamento, no fueron a la reunión. No fueron, 12 quedaron en el campamento.
Pero Dios le dijo a Moisés que él iba a poner del espíritu que había en Moisés en esos 70 personas. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo se derramó sobre quién? Sobre los 70, incluyendo los dos que se quedaron en el campamento. Y empezaron a profetizar. Esa era la certificación de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Empezaron a hablar en nombre de Dios. Ahora, cuando la persona sobre la que venía el Espíritu Santo terminaba de hacer la obra que Dios le había mandado a hacer, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Se iba. No permanecía la persona. Se iba. ¿Ok? Ahora, en el nuevo pacto el Espíritu Santo no viene sobre. El Espíritu Santo mora en. ¿Está aquí? En el Antiguo Testamento él venía sobre. Te capacitaba. Y cuando terminaba de usarte, se iba. No podía permanecer. Pero una vez que el nuevo pacto se establece, Cristo muere, derrama su sangre en la cruz, Cristo hizo posible que el Espíritu Santo que viniera a morar en nosotros. No solamente está sobre nosotros, no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y ahora Jesús dice en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y ese Él es un pronombre, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. Si es un pronombre, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Una qué? Una persona, ¿ok? El Espíritu Santo es una persona. Le pregunto yo. Sí. ¿Y por qué es una persona, Diana? ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿por qué llamamos persona a las tres personas, valga la redundancia, de la Trinidad? ¿Por qué? Los dos Saúl, ajá. iba a matar un hombre y una mujer. Ajá. Con Saúl. Ajá. Saulo, sí, Saulo, estaba persiguiendo, ajá. Ajá. Saulo. Ajá. El poder para matarnos. Que el Señor se le apareció a Saulo. Ajá. ¿Quién era el Señor? Le dijo.
Bueno, ¿qué lo que aguijón, ok, ajá. Cristo es aguijón. Y aguijón era televisión. ¿Dónde vivía? Cristo Jesús. Quiero que como nosotros creemos a Cristo Jesús, venimos aquí a tratar y escuchar Jesús. Estudiar, ajá. Amén. Ujú. Amén. Pero vamos a ver un caso al Señor. Amén. Vamos a volver a la persona. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene su propia identidad. Tiene identidad, tiene personalidad. Porque para ser persona es necesario tener cuerpo. No, un cuerpo no es lo que te hace persona. Lo que te hace persona es tener identidad, tener personalidad, tener conciencia de uno mismo. Entonces son características de una persona. Y el Espíritu Santo tiene características de persona. ¿Cuáles son una de las características del Espíritu Santo como persona? ¿Ok? Fíjense, piensa en cabeza. El Espíritu Santo piensa. El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Lo podemos contristar? A una energía le puedo mentir. A una energía le puedo mentir. Energía, no persona. La energía tiene personalidad. A una energía no le puedo mentir, pero a una persona sí le puedo mentir. ¿Y qué hicieron Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, no es necesario tener un cuerpo para ser persona. Lo que es necesario para ser persona es tener características de persona. Y el Espíritu Santo es una persona. Y allí dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ustedes que hay una persona allí? ¿Y por qué no va a guiar a la verdad? Dice allí, porque no, ¿qué dice? Vamos todos. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ve otra característica de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Dice allí. Primero oye y ¿qué más hace? Habla, se comunica, ¿ok? Y nos guía a toda la verdad. Entonces, antes de partir de este mundo, el Señor Jesús le aseguró a los apóstoles que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Él les enseñó mientras estaba con ellos en la tierra. ¿Ok? ¿Y dónde? Si Jesús le dijo a los discípulos, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir sobre ustedes el Espíritu de verdad. Y Él los va a guiar a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a decir lo que oyere. Y Él les va a hacer saber de todas las cosas. ¿Dónde dejó el Espíritu Santo plasmada esa verdad? En la Biblia. ¿Me está entendiendo? Porque ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Fueron apóstoles o gente asociada a los apóstoles. ¿Ok? Aunque Pablo no era del grupo original de los 12, Pablo dice que él fue escogido como el último apóstol. Dice, como un abortivo, dice. Y él dice que él no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Estaba diciendo el hermano, porque él, ¿qué hizo? Persiguió a la iglesia del Señor. Pero Dios escogió a Pablo para que fuera apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Ok?
Los demás apóstoles eran apóstoles ¿para qué pueblo? Para el pueblo judío, pero Pablo es escogido para ser el apóstol de los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo dejó la verdad que reveló. Acuérdense de esto. Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Dónde el Espíritu Santo dejó todo comunicado? A través de las palabras de los apóstoles. ¿Y dónde los apóstoles nos dejaron esa revelación? En la Sagrada Escritura. ¿Me está entendiendo? Entonces, mis hermanos, la doctrina de la inerrancia de las Escrituras, la doctrina de la inerrancia y de la infalibilidad de las Escrituras es sumamente importante para nosotros, puesto que las promesas y la garantía de nuestra salvación se encuentran ¿dónde? Registradas en ella. Vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? La doctrina de la inerrancia y de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras es sumamente importante para nosotros, los creyentes, puesto que las promesas y las garantías de nuestra salvación se encuentran registradas en ellas. Vamos a tomar eso por parte. ¿Por qué para nosotros los creyentes es necesario creer y entender que la Biblia es inerrante, que no tiene errores y que es infalible? Porque todas las promesas y todas las garantías que Dios le dejó a los creyentes del Nuevo Testamento, ¿dónde se encuentran? En la Biblia. Y si la Biblia contiene errores y la Biblia falla, ¿podemos confiar en esas promesas? No. ¿Podríamos confiar en esa garantía? No. Entonces, ¿por qué es necesario que creamos en la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia? Porque las promesas y las garantías que Dios nos dejó en Cristo, en el Nuevo Testamento, están aquí. No están fuera de este libro. Todas están aquí. ¿Estás aquí conmigo? Si dudamos de la inerrancia, déjame pasar esto, discúlpame. Si dudamos de la inerrancia, de la infalibilidad y de la inspiración de la Biblia, no pudiéramos tener seguridad de nuestra salvación. Escucha esto. Si dudamos, escucha esto, si dudamos de la inerrancia, si dudamos de la infalibilidad de la Biblia, si dudamos de que la Biblia es realmente inspirada por el Espíritu Santo, no pudiéramos tener seguridad de salvación. ¿Y por qué no podemos tener seguridad de salvación si dudamos de eso? Porque donde Jesús nos deja establecidas las promesas que garantizan nuestra salvación. Hermanos, están en la Biblia. Todas las promesas. Vamos a ver ahora un momentito. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice allí? Vamos todos juntos. A la 1, a la 2, ¿qué dice? Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para aquí, ¿cuándo pasó eso? ¿Ah? No. Lo que está pasando ahí en Mateo 28, del 18 al 20, ¿en qué momento histórico está pasando? ¿Y cuándo Jesús le estaba hablando a los apóstoles ahí? No, ya había sido crucificado, ya había sido sepultado y ya había resucitado. El Señor Jesús ahí está a punto de irse al cielo, ¿ok? Ya se iba para el cielo. Pero antes de irse al cielo, dice allí que Jesús se acercó y les habló. ¿A quién le habló? A los apóstoles, a los 11. Porque ya Judas sabía. ¿Ok? Judas se sacó. ¿Ok? Quedaban 11. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con que toda potestad era dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué es la palabra potestad? Hermano, tú ves un segundo que yo estoy usando el papel que saqué dos copias. Esta sí es la copia que iba a usar, pero esa que me sentía perdido. Porque aquí tengo mi nota. ¿Qué es la palabra autoridad? Hermano, déjeme escribir algo, déjeme escribir esto. Espérate, que ya me está entrando con el gozo. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Espérate, dime ahora, mi tambor. Dime.
derecho, muy bien. Cuando Jesús usa la palabra autoridad, ahí en Mateo 28, potestad es lo mismo. Es la palabra griega exousia. Exousia. Y la palabra exousia lo que significa es autoridad para gobernar. Autoridad para gobernar, jurisdicción, control, poder, derecho a juzgar. Entonces Jesús está diciendo allí que toda autoridad para gobernar le fue dada ¿a dónde? ¿Quién le dio a Jesús esa autoridad? El Padre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Padre le da a Jesús esa autoridad? Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Por qué el Padre le dio a Jesús esa autoridad? Porque primero Jesús se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, dice Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más cruel. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Entonces Jesús, aquí en Mateo 28, lo que está diciendo es lo mismo que dice Pablo en Filipenses 2. Jesús le dijo a los discípulos, toda potestad, todo poder para gobernar me fue dado ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y por cuanto ese poder me fue dado, ahora yo les estoy ordenando a ustedes, ¿qué cosa? ¿Qué? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, quiero que note dos cosas aquí. Primero, Jesús recibe del Padre toda autoridad, y ahora Jesús le está transfiriendo a la iglesia, ¿qué cosa? ¿Qué le está transfiriendo Jesús a la iglesia? La misma autoridad que él tiene. ¿Me está entendiendo? ¿Lo está viendo? No lo está viendo. Eso es para que usted esté brincando en ese asiento, brincando una pata, corriendo por iglesia. La misma autoridad que el Padre le confirió a Cristo, ahora Cristo nos la está delegando a nosotros para que nosotros hagamos. Dime, hermano. Perdón, no te quiero interrumpir, pero también en Filipenses dice también, haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo. Claro, nosotros tenemos que tener esa humildad que existió en Cristo Jesús como iglesia para poder llevar la buena nueva de salvación, ¿verdad? Porque muchas veces como iglesia nos dividimos en nuestra humanidad, empezamos a ver chismes, empezamos a ver todo tipo de cosas, pero Pablo exhorta a la iglesia en Filipo de que exista esa humildad. Y eso pasa con nosotros como iglesia también. Pasamos en tribulación, pasamos en problemas y muchas veces tenemos que simplemente enfocarnos en esa humildad y ser como Cristo, tratar de imitarlo a Él y tener esa humildad que aún siendo Dios, ya se humilló a sí mismo y se entregó por todos nosotros. Esa misma humildad tiene que existir en nosotros. Ahora, hay algo que no está en esos dos versículos que están allí. Pero si usted lee el contexto completo de Mateo 28, usted se va a dar cuenta de una cosita. Dice que Jesús se reunió con los discípulos en el monte donde los había citado. Y dice que cuando los discípulos, escuchen, está en el versículo 17, dice que los discípulos lo vieron, dice, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero, dice, pero algunos dudaban. ¿Usted está viendo eso? Ellos vieron a Jesús, lo adoraron, pero dentro del corazón de algunos dudaron.
¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ellos estaban dudando? Jesús sabía. Y aunque él sabía que estaban dudando, como quiera, mira lo que les prometí. Le dijo, miren, yo sé, Dayana, estás llena de dudas en este momento. Ahorita me hacer una cosa, Dayana. Toda potestad, toda autoridad para gobernar nos fue dada por el Padre en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, ahora yo te digo, ven y haz discípulos a todas las naciones. Bautízalos, enséñalos. Pero la verdad más bonita de ese versículo hasta el final, le dijo él, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Y cuando dice todos los días, ¿es qué? Todos los días, aún en los días que tú dudas. Aún en los días que tú no eres cristiano perfecto. Aún en los días que no amas perfectamente. Aún en los días que estás en victoria, pero también en los días que estás conmigo. Abajo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo concluye esta oración? Con un amén. Así es. Yo lo afirmo. ¿Ok? Entonces, la autoridad que Jesús nos da no depende de nuestros sentimientos y emociones, ni de nuestro performance. Esa autoridad depende de ti, de Cristo. Ok, ahora bien, si las palabras de los apóstoles, si eso que escribió Mateo allí, en Mateo 18, acuérdense que Mateo escribió eso bajo inspiración de quién. Ya mismo termino. Bajo inspiración del Espíritu Santo, porque lo leímos en Juan 16. Si lo que Mateo escribió allí, bajo lo que nosotros creemos que fue inspiración del Espíritu Santo, no fue inerrante e infalible, ¿podríamos creer en esa promesa? No podríamos creer en esa promesa. Pero creemos porque lo que Mateo escribió allí, aunque lo escribió Mateo, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estás hasta aquí conmigo? ¿Están hasta aquí? Vamos a ver un versículo más. Vamos a Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Concédame hasta la 20, por favor. Yo quiero ir, no sé, quiero usar Santa Cena, pero quiero cubrir esto. Apocalipsis 22:20. Ahora oye, ustedes están que no quieren estar aquí. Quieren o están cansados, están agotados, están como el día. Están como el día. Apocalipsis, así no tengo ahí escritos hermanos, no tienen que buscarlo, discúlpenme. Si yo le hice el favor para que no estén corriendo por aquí. ¿Qué dice allí? Todos juntos, hagan un rato y las ¿qué dice allí? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? No. ¿Ahí quién estaba hablando con Juan? En ese momento. El Cristo glorificado, Jesús. Por eso dice, el que da testimonio de estas cosas, dice qué cosa. ¿Qué dice él? Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia es la que responde. ¿Qué responde la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si Juan escribió eso bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿es inerrante e infalible? Y si Jesús dijo que ciertamente vengo en breve, ¿va a venir? Es una promesa. Pero la gente dirá, pero ya son 2025 años que se fue y no ha venido. Mire, hermano, para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. No tiene el mismo sentido del tiempo que usted tiene. Cuando él dijo pronto, es pronto en el tiempo de él, no es el suyo. ¿Ok? Pero bien. Y las profecías se han ido cumpliendo. Algo que dicen los niños por ahí. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de que Jesús, hermano, te pregunto,
¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús promete lo que cumple lo que promete? Vamos a ver algunas cositas por aquí. Hermano, escucha esto. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús cumplirá lo que prometió? Porque Jesús cumplió plenamente todas las profecías escritas de él en el Antiguo Testamento, en su primera venida. Y si cumplió sus primeras profecías, ¿va a cumplir qué? Las últimas. Por ejemplo, su nacimiento. Alguien que me busque rapidito, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Rapidito. Alguien que me busque Miqueas 5:2. Ana, búscame Isaías 7:14. Hermana Olga, búscame Miqueas 5:2. Jonathan, búscate Isaías 9:6. Mabel, búscate Isaías 42 del 1 al 3. Dayana, búscate Isaías 61, 1 y 2. Nos vamos a leer Isaías 53 porque lo leímos hoy en la Santa Cena. Pero alguien que me lea Zacarías 12:10. Déjame ver quién le doy. Zacarías 12, hermana Cruzita. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Ruti, Salmo 16:10. Chino, Isaías 25:8. Déjame ver. Giovanni, no me escribe la letra. No. Eric, léeme tú Salmo 22:16 y 18. Y Jonathan, léeme Salmo 69:21. Aquí ella dice Isaías 7:14. Ana, ponte de pie y léelo rapidito. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía se escribió 800 años antes de Cristo. ¿Qué prometió el Señor a través de esa profecía? Que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se cumplió esa profecía o no se cumplió? Se cumplió. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿A qué le dije a 5:2? Hermana Olga, léelo en voz alta. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá en que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De qué está hablando allí? De la ciudad del nacimiento del Mesías. Y decía que el Mesías iba a nacer ¿dónde, hermana Olga? En Belén. ¿Se cumplió la profecía? Aquí le dice Isaías 9:6. Ya lo digo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se cumplió esa profecía. Un niño nos fue nacido, un hijo nos fue dado, y el principado sobre su hombro. Sí, se cumplió. Isaías 42 del 1 al 3. ¿A quién se lo digo? ¿A quién le dice Isaías 42 del 1 al 3? A él. Mabel, usted dice Isaías 42 del 1 al 3, ¿verdad? No, me sale 3:53. Vamos al 42. 42 del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su vida. Amén. Se cumplió esa profecía. Jesús es el siervo, el escogido sobre el cual reposó el Espíritu de Dios. Isaías 61, 1 y 2. ¿A quién se lo digo? Léelo en voz alta ya. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a animar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la casa, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
cumplió en Nazaret. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, abrió el rollo del libro de Isaías, leyó ese pasaje y le dijo a los que estaban allí: hoy se cumplió esa profecía delante de sus ojos. Zacarías 12:10. Aquí se lo digo. Hermana Cusita, léelo en voz alta, hija. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quienes traspasaron. A quien traspasaron. Como que llora por uno primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Que dijo él: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Amén. ¿Se cumplió? Seguro que sí. Vamos a ver. Ya vimos que su nacimiento fue profetizado y se cumplió. Su ministerio fue profetizado y se cumplió. Su muerte fue profetizada y se cumplió. Vamos a ver su resurrección. Salmo 16:10. ¿A quién se lo digo? Rudy, léelo en voz alta, mano. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que, ¿cómo es? Que tu santo vea corrupción. No vas a permitir que su cuerpo se pudra. ¿Ok? Resurrección. Isaías 25:8. ¿A quién se lo digo? 25. No te di ninguna tira de nadie. Chino. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los ojos, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá la muerte para siempre, dice Jehová el Señor. ¿Y lo que dice Jehová el Señor? Jehová el Señor murió. ¿Quién murió? Jesús el Hijo. Entonces Jesús es Jehová. Porque está hablando Jehová, ¿me está entendiendo? Vamos a Salmo, Isaías, ya leíste Isaías 25. Otro detalle, Salmo 22:16, ¿a quién se lo di? Y 18 a él. Porque perros me han Rodeado. me han cercado parrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Que dice él: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos. Eso lo escribió David, el salmista David, 1000 años antes de Cristo. ¿Y cuándo se cumplió eso? Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuándo se cumplió eso? En la crucifixión. Salmo 69:21. Jonathan. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿No les acuerdan lo que leímos hoy? ¿Qué le dieron a beber a Jesús? Vinagre mezclado con miel. ¿Cuándo se cumplió? En la crucifixión. Hermanos, si todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al pie de la letra de la persona de Cristo, ¿usted puede dudar de las profecías de que Jesús va a volver? No. Porque si en la primera venida cumplió todo eso al pie de la letra, lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Asignación para la próxima semana. Busque en los evangelios dónde se cumplieron estas profecías que acabamos de leer. Número 2. Lea la intersección sacerdotal de Jesús en Juan 17 y luego responda las preguntas de la página 37 de su libro. ¿Ok? Y la próxima semana vamos a dar la clase entre todos. Yo no voy a hablar. Vamos a discutir entre todos lo que ustedes descubrieron. Le puede dar atrás para Para sacar una importante. Vean esas profecías y ustedes me van a buscar en los evangelios dónde se cumplieron y cómo se cumplieron. ¿Ok? Eso es parte de la asignación. La próxima semana también me van a leer Juan 17 completo, que es la oración sacerdotal de Jesús, y van a responder las preguntas que están en la página 37 de su libro. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a hablar. Como no te mandé, Miguelito, hola a tu papá. Miguel, me olvidé de que estabas allí. Como siempre. No, no por nada.
Jesús. Vamos a pedir de regreso de mi Padre. Te pedimos este lugar de la muerte de tu presencia. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.